Ay, Dios mío, seguimos aquí, la mañana con Dari, y recibimos a Anoy Vargas, expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos y candidato a diputado por Alianza País por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Así mismo ¿Es correcto? Correcto. Y agradecer estar nuevamente con ustedes. Qué bueno. Un privilegio tener un profesional de la talla de Anoy, profesor. Sí. Tiene que venir más Muchas seguido. gracias. Sí. Bueno, estamos a la orden Tiene que venir más reiterada. seguido. No sé qué es lo que pasa, que el IS no lo invita. ¿Lo tienen vetado? No, para saber, para levantar ese veto. Hay un elemento que teníamos fuera del aire y es la psicología del voto. ¿El voto es racional o es irracional? Es decir, ¿qué papel juega el fanatismo en determinado momento en el voto? Bueno, el voto es racional sobre la base de que la intención tiene su lógica y el cumplimiento de esa intención también tiene su lógica. Corresponde con intereses. Ay, Dios mío. Es totalmente racional, profesor. ¿El voto? No hay nada de irracional en ese en el voto. aspecto, claro. Inclusive racionalmente condicionado, profesor. Hay tres elementos que mueven el voto. Ya, pero usted lo Ya- describe de ya manera usted lo está racional. razonando. No, pero espérese, no. Porque cuando yo voy en virtud de lo que voy a conseguir con Hanoi, así Ese yo voy a racional. votar. ¿Eh? Racional. Racional. ¿Cómo racional? Claro. Sí, usted- Hay un proceso mental lógico ahí no, que que justifica la acción. No, no. Que aunque sea Sí. Por inadecuada. beneficio, aunque sea por beneficio. Es un beneficio emocional. Así es, profesor. Bueno, pero la emoción pero no el puede argumento ser, es la racional. emoción no puede ser racional. El Dice que yo argumento te es amo, racional. dice que yo te amo, es racional. No, pero déjame decir una cosa. Cuando tú dices siento, luego existo, que es la línea postmoderna, hay un razonamiento Eso, siempre. y eso todavía existe, la discusión de que pienso y luego existo. No, es siento, luego existo ahora. Ah, Ese es el hombre postmoderno. no, porque que pienso y luego dirigido existo, por la emoción. eso es lo que están de los libros. Y yo no soy psicólogo. De que pienso y luego existo, eso no existe en esta nueva era. Pero me surge otra pregunta. No, pero el Sí, hombre, pero el estamos hombre claros vino en virado. que es racional. No, porque yo no puedo discutir yo no puedo discutir. No, pero espérese, profesor. No, yo pues no soy- estamos discutiendo. Yo soy un imberbe. No, pero yo no puedo cuestionar. Yo simplemente pongo aquí Entonces, en la El mesa. tema en la palestra. Claro, porque yo no puedo. Yo sería un irreverente si yo discuto con una persona. Con un científico de la Pero por psicología. Dios. Sí, Hanoi es una estrella. como No, yo tengo expresidente que- del colegio. man. No, porque aquí hay gente que se atreve a discutir con... Él vuelvo- está buscando la más fuerte. La, No. La curva. No. Partiendo de ese interés que tú planteas de llegar al Congreso Nacional, que obviamente yo sugiero que te mueve esa necesidad de llevar nuevos elementos a ese escenario de toma de decisiones, en virtud de que lo que hemos tenido probablemente no haya sido la representación genuina de esta sociedad, ¿verdad? ¿Quién entiendes tú que está dirigiendo la sociedad dominicana? No me refiero a una persona, sino me refiero a qué grupo social, si son los políticos, si son los comerciantes, si es la iglesia. Hace muchos años la iglesia en República Dominicana trazaba las pautas políticas en el país. Recordemos a Monseñor López Rodríguez, que era un referente cuando aquí se hablaba, independientemente de que usted coincidiera o no, era una voz que había que escuchar. Tenemos esa voz hoy. Bueno, yo te puedo decir que cuando analizamos el fenómeno igualmente, ¿quién dirige el mundo? Es multipolar y antes estaba circunscrito quizás a un poder de incidencia específico. Ya mencionaste la iglesia, pero ahora es básicamente multipolar en ese aspecto. Es multipolar porque la iglesia incide, tiene un voto silente que decide cuando aquí en este país y en cualquier parte del mundo, si tú ves las elecciones allá en Estados Unidos y Trump y yo no me lleve tan lejos, Hanoi, llévame, No, manténme en el concón. pero aquí. te estoy hablando, por ejemplo, ahora hay múltiples sectores. ¿Por qué tú crees que hay un candidato que dice fulano de tal versus ideología de género? ¿A dónde? Porque eso? está procurando. ¿Pero a dónde eso? ¿Eh? ¿A dónde? Ahora él no que- sabe nada de Haití, No. ni lo que dijo el presidente ayer, nada. no. Y está en comunicación aquí. No, que lo que yo te quiero es que vamos a conectarnos a República Dominicana. Porque Bueno, pues de República Dominicana que te estoy hablando. Pero yo te De un pregunto candidato que buscando polarizar ese voto
¿verdad? Hizo ese planteamiento. Fulano de tal versus ideología de género. ¿Y quién es ese? Bro Jorge Amado está en ese ¿Quién es Jorge planteamiento. Es un precandidato del PRM por la circunscripción 1. No. Ahora él está con el pichirrí que no sabe lo que es el pichirrí. ¿Eso para qué tú sabes? Profesor, definitivamente, Hanoi tiene un punto importante, la multipolaridad. Hasta finales del siglo pasado, ¿verdad? En donde era o socialista comunista o democracia capitalismo, había una bipolaridad. No. Ahora el mundo se abrió. No vamos a agotar ese tiempo tan precioso que tenemos de conversar contigo en esa discusión, porque se nos va a perder. Porque es algo muy interesante. Sí, pero porque si tú me dijeras, por ejemplo, la tecnología y las personas que la manejan, si tú me preguntas a mí, yo te diría que a nivel de la infotecnología y el uso de los macrodatos, tienen más capacidad de incidencia y decidir en un momento determinado que cualquier sector de esos tradicionales que conocemos. Sí, pero que si nos vamos en esa discusión vamos a perder la esencia el tema mío de aquí, por verdad. Tú estás aquí, ¿verdad? Sí. Pero yo, para concluir ese debate, entiendo que la sociedad dominicana está siendo dirigida por los urbanos. No es una opinión, no quiero con esto generar sino es en función es un tema, eso es un programa. Ese es en función de la influencia que tienen. Por ejemplo, aquí ningún político puede influir en la bebida ni en la vestimenta. Es decir, aquí no hay un factor social que yo no estoy diciendo si ellos votan o no, si van y votan, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo el movimiento social, de cómo tú ves que se comporta esta sociedad. Ese nivel de agresividad, incluso por ahí que viene, usted que es psicólogo. Son sectores importantes y tienen su incidencia, pero en cada ámbito se nota la incidencia de un sector más que el otro. No por el número, sino por la intención, por la concepción que se tenga en relación a. Entonces, a veces un sector que es determinante en un área no necesariamente lo es en otra. ¿Qué lleva a Hanoi Vargas a aspirar a diputado? Muy interesante la pregunta. Que yo me desdoblo. Ver una persona de la sociedad civil que se dirige, ¿verdad?, hacia la política, y que, dicho sea de paso, como lo dije en mi lanzamiento, no tengo buenos recuerdos en relación a mi papá, a mi familia, que estuvo dedicado a la política por muchos años y está todavía. Él era del comité central de un partido comunista, por eso me llamo yo Hanoi. Mi hermano se llama Francisco de Camaño, el otro se llama Stalin. Cuando tú vienes a ver, ¿verdad? El políbulo. Entonces imagínate un dirigente del comité central del PSD en los tiempos de Balaguer, lo que me representó eso, de tal manera que difícilmente yo duraba más de un año viviendo en una provincia. Yo tenía que conocer a los amigos y despedirme de ellos de una vez. Entonces, muy difícil para mí. Y básicamente muchas adversidades recordadas en este sentido, pero luego hoy de adulto entiendo, interpreto claramente que eran ideales procurando cambios sociales, mejorías, y lo veo ahora representado en mi realidad como proveedor de salud mental y en años de experiencia en este país, donde yo veo que tantas personas están sufriendo desde la perspectiva de sus afecciones, los que la padecen, que dicho sea de paso se va a convertir o se está convirtiendo en una normalidad, porque la misma Organización Mundial de la Salud habla para el 2030 de un 25% de la población mundial con afecciones mentales. ¿Me voy a entender? Y básicamente en el 2019 estábamos hablando de 970 millones de personas, donde el 60% de ellos son por trastorno de ansiedad y de depresión. Entonces, ver una sociedad padeciendo, ver unas políticas públicas que no acompañan la realidad del fenómeno en cuanto a la atención misma, ni del sector privado ni del sector público, y básicamente encontrarme yo con escenarios reiterados de personas, tanto los familiares que acompañan a quienes están afectados y quienes muchas veces son mermados económicamente, diezmados significativamente en su economía. ¿Por qué? Porque no tienen o no cuentan con los recursos para las atenciones. Pero también analizar fenómenos sociales.
embarazo precoz, mala relación con las drogas, la violencia tal cual la estamos viendo, ¿verdad? A nivel general. Estamos, es decir, como sociedad, experimentando una realidad que cuando tú analizas las principales dificultades de este país, no debe de omitirse nunca la realidad de qué cosa. Patrones de comportamiento que en el ámbito de la psicología y a veces de las afecciones mentales están alterando a la gente y creando una repercusión que ya no solamente se traduce en vidas, se traduce en la economía. Sí. Y una economía que te dice a ti que las afecciones mentales en la actualidad, no para el 2030, no, en la actualidad son la principal causa de discapacidad. Porque la discapacidad nosotros la conceptualizamos basado en qué? En la movilidad. Exacto. Pero si usted no tiene la capacidad de... Entonces el cerebro ahora está comprometido a tal nivel que está generando, sus afecciones están generando discapacidad. Pero me parece interesante eso que tú dices, porque yo no veo que eso se asuma, de que aquí eso que tú dices, que la discapacidad está exclusivamente asociado a la incapacidad de motora. Es decir, una persona que no tenga capacidad mental... No ver, no oír, por ejemplo, no poder hablar. No lo colocan como un discapacitado. No lo colocan. No entra dentro de ese... Pero déjame decirte que cuando tú ves la movilidad laboral, el ausentismo laboral, cuando tú ves, por ejemplo, el mal ambiente laboral que se crea cuando una persona tiene afección mental, cuando una persona es impulsiva, cuando una persona tiene una mala relación con las drogas, por ejemplo, a nivel de adicción, cuando una persona, por ejemplo, tiene un cuadro de bipolaridad no manejado a nivel farmacológico y terapéutico, y tú ves que ese individuo es invasivo, pensamiento expansivo, no te deja hablar, se ofende con facilidad, es hostil a la hora de relacionarse con sus compañeros. Todo eso son temas de afección que llevan al empresariado muchas veces a prescindir de esos servicios o de alguna manera tener un tipo de movilidad que se traduce en pérdida económica. Estamos hablando que el cálculo que hay para el 2030 en pérdida económica por afección mental es de 6 billones de dólares, pero no cifra norteamericana, cifra en español. Porque en Estados Unidos estamos hablando de 9 cifras, 1 billón, aquí estamos hablando de 12, 1 millón de millones. Entonces, cuando tú analizas eso, tú dices, ¿y cómo se ve ese fenómeno? En cosas como las que estamos hablando, que son pérdidas, para un empresariado que le estamos llamando la atención y le decimos, mira, las ARS son empresas también, pero resulta que esos empresarios que deben darle un servicio a tus empleados, al no dárselo, tú tienes pérdidas que son cuantiosas. Claro. Porque agrava su situación de... Claro, cuando tienes un individuo en depresión, cuando tú tienes un individuo que tiene un conflicto de pareja, que hubo una infidelidad, y el individuo tú vas y le hablas y no oye siquiera, porque lo que está pensando en otra cosa, y tú lo tienes de contable, o tú lo tienes en una actividad que implica altos niveles de compromiso y concentración, y esa persona está alelada, para decirlo así, o tiene un hijo con problemas, o está en depresión, que se levantó a trabajar porque, ¿qué te puedo decir? Tenía que ir. ¿Qué tú propones? Eso es un problema. En ese orden. Yo propongo 2 cosas y están ahí en leyes contenidas en el Congreso que hay que viabilizarlas. En la 1206, la ley de salud mental, aumento del presupuesto, que tiene que haber porque estamos hablando que en Latinoamérica el presupuesto estimado para salud mental es de un 2%. Pero en República Dominicana baja a 0.38 de lo que se le da a salud pública. Es uno de los peores presupuestos. ¿Entiendes? Y hay una correlación entre país desarrollado y lo que tú inviertes en salud mental. Finlandia tiene un 3 y Estados Unidos un 7, un 7, un 8. Y sus problemas de salud mental en Estados Unidos son de otra índole, pero hay un presupuesto. Aquí, América Latina... No, pero vamos a tirar lo posible. Eso es mucho también. Pero por lo menos cuando que hay necesidades básicas de salud física. En educación vamos por el 5. Mira, yo siempre digo que la salud mental, mientras tú estás en un país que todavía para dar clases de educación sexual en una escuela es un problema, todavía la salud mental habrá de un presupuesto de un 1%, es imposible. Porque todavía, bueno, tú ves que los proyectos de ley, ¿cuáles proyectos de ley se han plasmado en esta gestión de 2020-2024? El único de Aníbal Díaz. Pero es ver la factibilidad, porque si te estoy diciendo, por ejemplo, esa pérdida económica que estamos hablando en años de vida de discapacidad, la vemos usted y yo. que está calculado por el Fondo Mundial
Fondo Económico Mundial en que por cada 6 años de vida, una persona con afección mental tiene 1 año de discapacidad. Cuando tú tienes 24, tú tienes 4 años de discapacidad. Entonces tú calculas, ¿qué es eso económicamente? ¿Cómo se equipara lo que tú vas a invertir en atención con lo que tú vas a perder por no atender? Porque tú tienes gente jóvenes que están en su tiempo 18 a 36 años. Por ejemplo, nuestros pacientes, ese es el rango de edad que abarca el 70% de la demanda del servicio. 18 a 36 años. ¿Qué te dice a ti? Hay discapacidad ahí. Es una persona que está interna por mala relación con el uso de sustancias, que es joven, que está dejando de producir. Pero el sistema, la ley 5088, por ser punitivo el uso de drogas y no enfocarse, que es un tema de salud y no en el ámbito de penal, entonces tenemos el 31-32% de las personas privadas de libertad que se vinculan a mal uso de drogas y también a microtráfico. Entonces, cuando tú analizas eso, tú dices, los procesos legales que nosotros agotamos, privando a gente de libertad que son jóvenes, que tú lo vas a fichar y que cuando vayan a incorporarse al ámbito laboral, van a tener una ficha que los va a llevar a ¿qué? A ellos, a pobreza o a reincidir porque no encuentran espacio dentro de la sociedad. Que es un tema de salud. Claro. Señores, ¿cómo tú vas a decir, por una ley como tenemos la 5088, que a quien tú le encuentres una porción mínima de fentanilo, que es muchas veces para consumírsela a ellos, tú lo puedes tipificar por ese tipo de droga como traficante para 10 o 20 años de privación de libertad? Pero eso es complicado, porque mira, aquí entre nosotros, si alguien no está viendo, se pudiera entender que usted tiene cierta tolerancia al uso de algunos tipos de drogas. Pero lo primero es que la tenemos todos, porque cuando a ti te van a operar, a ti lo que te administran es droga. Cuando a ti te duele una muela o un oído y tú vas es droga lo que te da. Esa va a un laboratorio. Tenga cuidado con ese discurso, diputado. No. Lo que pasa es que queremos decir... ¿Tú estarías de acuerdo con que legalizaran la cocaína? Lo que queremos decir es que en Sudamérica a la farmacia le dicen droguería. Y lo que tenemos es que reconceptualizar estamos aquí la idea de droga. Cuidado, diputado, con ese discurso. Bueno. Cuando viene a vegana, porque esa es la vaina. No, pero si tú le dices a los urbanos, o a los dominicanos, denle para allá. Pero se necesita ideas fuertes y claras. Progresistas. No, como la del diputado. Porque, por ejemplo, ¿qué diputado tenemos ahora mismo en el Congreso que esté peleando con base, como usted lo tiene ahora mismo, por la salud mental, por el sistema de salud entero? No hay. El único que lo ha hecho ha sido el diputado Aníbal Díaz, pero él tenía que buscar asesores porque él no es experto en salud mental. Acompañamos en ese proceso. Y le agradecemos, pero sin embargo, un diputado con el profesionalismo de Hanoi no lo hay ahora mismo, de los 190 diputados que tenemos. Y el dato económico real, efectivamente, es muy cierto al respecto. Pero sin embargo, tú no ves el interés. ¿Tú sabes qué me preocupa? Que ese dato económico que él dice es real. Siempre lo estamos... Sí, es real. No, pero tú tampoco ves... la productividad laboral. Tampoco ves un interés de aquí a 10 años que eso va a cambiar. Yo no veo un interés que el año que viene van a subir el presupuesto de salud mental. Pero sin embargo, ellos están claros de que aquí se necesita aumentar el presupuesto de salud mental. Que la salud mental debe ser, de verdad, obligatoriamente discutida y reevaluar esa cartera de servicios en el plan, por ejemplo, complementario. Nada más te cubre, ayúdeme a corregir, en la parte de psiquiatría, 3 meses de tratamiento cuando son 6 meses mínimo de tratamiento. Es decir, que tú tienes 3 meses más que comprar y en el plan básico no te cubre nada. Pero no solamente eso, sino en lo que te dan desde el punto de vista económico. Y básicamente tener, por ejemplo, a una aseguradora como Humano, que es la que alberga la mayor cantidad a nivel de los contributivos, tener solamente 20 psicólogos a nivel nacional, para decirte algo. Es un abuso. Eso es un asunto en primer nivel, porque el segundo nivel, que implica internar a una persona, hay menos todavía. Es decir, en ese sentido, no que hay menos, que no hay una política de obligatoriedad. Lo que se hace o se ha hecho tenuamente en el momento es por presión, pero no hay, es decir, una política que implique que así como se atiende al pulmón, al riñón, al corazón, hay que atender la mente, al cerebro, el principal órgano. ¿Y por qué estamos aquí? Y la elocuencia que ustedes muestran cuando ustedes están hablando, que tienen en contacto lo que han dicho, lo que están diciendo y lo que van a concluir. Esa facultad es del cerebro. El cerebro, no solamente a nivel consciente,
a nivel inconsciente son las mayores funciones del cerebro. Tú estás durmiendo y el cerebro está regulando el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, está regulando el sistema, oye bien, inmunológico. Sí. Entonces tú me vas a decir a mí que ese órgano que nos define como persona, dentro de esa racionalidad, emocionalidad y que dirige los patrones de comportamiento, coño, tú no le tienes un plan de acción vinculado con la seguridad social para protegerlo. Está bueno. Me gustó, me compró. No, aprovechar que Hanoi aproveche y le envíe un mensaje a sus votantes de la circunscripción número 1 de por qué deben elegir a Hanoi para que sea diputado ante el Congreso Nacional. Yo la última razón que te di es bastante y sobra para dentro de una circunscripción de las personas educadas, pensantes, Con muchos problemas también. que tienen sus problemas, Mentales, no solamente, porque no tampoco es la 3 que es mentales, pero también hay no solamente la en uno las hay mucho. afecciones, es en el nivel de respuesta que tienen la capacidad de dar y que les merma su calidad de vida cuando tienen con sus propios recursos que buscar una forma de asistencia o viven una problemática ante la cual ya no tienen una respuesta económica. Dile a Liz que tiene que invitar con más frecuencia a... Ya tú eres candidato oficial. Estamos aquí. Tú sabes, Ya tú eres candidato de... Yo soy diputado realmente, que siéndote honesto. así que Sí. se habla. Así que se habla. Yo soy congresista. Si tú no me invitas pronto, cuando tú me vuelvas a invitar aquí sentado, ¿Va a ser lo como vas a diputado? hacer, sí, como Ahora es bueno diputado. tenerlo aquí una vez a la semana para debatir, porque tú y él Y te lo voy a cumplir, pero mira, no digas que, Dile no que que no coge el teléfono. Dile que lo traigan el jueves. Gracias, Hanoi. Un placer. Desearte verdaderamente que tenga... Nosotros estamos promoviendo una transformación en el Congreso Nacional, de que gente con espíritu de necesario. ideas renovadas, y sobre todo el tema del seguimiento legislativo y de la fiscalización legislativa, de que las leyes que hayan se cumplan. Es decir, de que no de Que es lo generar primero. nuevas leyes, sino... Hanoi, nos vemos en el Congreso. Y no es de visita, que Gracias a ustedes por la audiencia. Nos vemos mañana. Mañana es viernes. ¿A ustedes les toca mañana? ¿Cómo tiene, No, no. cómo tiene mucho, no, cómo tiene muchos amigos en el Congreso? Nos vemos mañana. Gracias por la audiencia.